cosas que pasaron para poder enfrentar con éxito el futuro. Señor General Héctor Fabio Velasco, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. No, señor, el gusto es mío y celebro mucho, con gozo, volverlo a tener frente a su programa, doctor Londoño. El país, la democracia nuestra, lo necesita, mía. Que Dios lo preserve por muchos años. Muchísimas gracias, señor General Velasco. Bueno, y ahora vamos a hablar de intención de voto, qué es lo que está pasando y cuál es el sentido que tienen las últimas encuestas y el valor que se les debe atribuir. No se ha dicho cosa distinta de que Petro comanda las encuestas y que entonces sería elegido presidente de la República. Pero esa es una lectura parcial y equivocada de las informaciones que tenemos. Así nos lo dirá la analista política Alicia Eugenia Silva. Muy buenos días, doctora Alicia Eugenia. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo está usted? Muy bien, señora, y muy interesado en que usted nos haga un análisis de las encuestas que han salido de las últimas y con los resultados que vienen de atrás, que es la única manera de entender las encuestas dentro de un proceso donde hay antecedentes y consecuentes para no tomar una foto instantánea y manejarse solamente con ella. ¿Qué nos cuenta usted, doctora Alicia Eugenia? Podemos decir primero unas cosas muy generales. La primera es que bajo cualquier circunstancia va a haber segunda vuelta. ¿Por qué decimos eso? Porque las últimas dos encuestas, que son las de Inbamer y las de Guarumo, nos dicen que por más de que Fajardo está bajando y Rodolfo Hernández está estático, estos dos candidatos que van a tener el tercer y cuarto lugar van a quedarse con un 20%, alrededor de un 20% de los datos que se depositarán el 29 de mayo. En esas circunstancias, tanto Petro como Fico van a tener mucha dificultad de alzarse con la victoria en la primera vuelta, es decir, Colombia tendrá dos vueltas. Lo segundo, que es una conclusión muy general, es que Fajardo no tiene ninguna posibilidad de remontar y hay una alta posibilidad de que Rodolfo Hernández quede de tercero. Cuando pasamos ya a comparar las encuestas tanto de Inbamer como Guarumo, una y otra ponen a Petro alrededor del 40% y a Fico le dan cerca de un 30%. ¿Por qué pasa esto? Porque Petro ha venido bajando sistemáticamente desde agosto del año pasado. En agosto del año pasado, Inbamer decía que Petro tenía 65.3 de la intención de voto, mientras que en abril estaba registrando un 52%, que sigue siendo muy alto, y en el caso de Federico, cuando lo comparaban con Petro hace 9 meses, registraba 29% y hoy está llegando al 45%. Tú y yo sabemos, Fernando, que lo que importa en las encuestas es la tendencia, y lo que vemos en la intención de voto que Inbamer estaba registrando la semana pasada y el año pasado es que Petro en 9 meses ha perdido 52 y Federico ha ganado cerca de 15, 20 puntos porque ha subido del 29 al 46 casi. Entonces, ese es un panorama general. Si revisamos lo que dijo Guarumo el fin de semana, dicen que Petro registra el 36 y Federico registra el 30.6. Pero lo importante es que en febrero, finales de febrero, comienzos de marzo, Petro pasó del 32 al 36, es decir, ganó 4 puntos,
buena parte de esos 4 puntos que ganó Petro debieron ser los petristas agazapados en la campaña de Fajardo, esos verdes que jamás han sido fajardistas, sino que se ponen en la sombrilla de Fajardo para hacerse elegir senadores, y entonces ganaron 4 puntos los petristas, y Federico pasó de 7.7 antes de las elecciones de marzo a 30.6. ¿Qué quiere decir esto? Federico cuadruplicó la intención de voto, mientras que Petro solo ganó 4 puntos. Esto realmente lo que nos está diciendo, nos recuerda lo que hemos venido diciendo, que el techo de Federico está alrededor del 70%, es decir, la gente que jamás votaría por Fico está entre el 25 y el 28%, mientras que la gente que jamás votaría por Petro está alrededor del 50-52, según lo registra la última encuesta de Inbamer. Es decir, que la situación no está tan grave como algunos de los comentaristas de estos grandes medios de comunicación que tienen sus corazoncitos más hacia la izquierda, van a tener una sorpresa si nos ajustamos a lo que está diciendo la información y no hacemos los análisis exclusivamente con el deseo. Yo creo que va a haber segunda vuelta, creo que de aquí a junio, que será la segunda vuelta, las posibilidades de Fico son mucho más grandes que las posibilidades de crecimiento de Petro, que todo lo que hemos visto es que a medida que la gente canta su voto y dice por quién va a votar, las posibilidades de Petro disminuyen y las de Fico aumentan. Eso es como lo general que tengo para decir hoy. Y también se puede comentar un poco lo de las supuestas amenazas del candidato Petro, que yo creo que la única amenaza en el eje cafetero y en Antioquia que existen contra Petro en términos de información y de pruebas es que en el eje cafetero y Antioquia es la única región en Colombia donde Federico barre con Petro. El 44% de la gente en Antioquia y el eje cafetero está con Federico y solo el 27% está apoyando a Petro. Esa es una gran amenaza en ese sector y yo creo que la otra amenaza de la que están hablando puede ser producto de la imaginación del libretista de las telenovelas narcas, o de los narcos, que fue quien nos dio la noticia ayer de un supuesto amenaza del candidato Petro, que solamente Bolívar y Quintero tienen realmente información, porque ni la policía, ni la fiscalía, ni el ejército han oído de amenazas distintas a que el 44-45% de la población del eje cafetero está con Fico Gutiérrez. Esa es la realidad, y la realidad hay que mirarla a la luz de una tendencia. Uno no puede tomar una fotografía de un proceso que es un proceso vivo y que todos los días cambia, que todos los días con la dinámica particular que tiene muestra una realidad distinta. Entonces se están tomando todavía fotografías sin recordar que Petro viene cayendo sistemáticamente en comparación con el aumento que tiene Fico Gutiérrez de la gente que lo acompaña en la votación. De manera que, examinadas las cosas desde ese punto de vista, como usted bien lo hace, de la tendencia, las cosas son bien distintas. Si se mantiene la tendencia, el resultado no va a ser el que hoy se pregona, sino que el resultado va a ser muy distinto. Es decir, que va a ganar Federico Gutiérrez, para decirlo con toda claridad. Doctora Alicia Eugenia, ¿por qué será que los medios de comunicación se limitan a plantear la fotografía de la encuesta y no su dinámica? Si eso es tan elemental en cualquier proceso matemático de esta naturaleza, hay que mirar la tendencia para poder acercarse
a una realidad que es una realidad viva, cambiante, activa, y no una realidad congelada en el tiempo. ¿Por qué será? Yo creo que por dos razones fundamentales. La primera, algunos de esos medios de comunicación tienen intereses y ya como que decidieron que soterradamente o abiertamente ellos apoyaban al candidato de sus intereses. Y lo segundo, por pereza de los periodistas que en lugar de hacer investigación, leen y miran la foto que les han dado y no miran todas las fotos, porque la misma encuesta de Inbamer que la semana pasada a los cuatro vientos gritaba que Petro iba a ganar, por allá de última slide ponen la de tendencia que dicen que Petro bajó en agosto del 21 del 65, en febrero del 22 al 58 y en abril al 52. Eso está en la misma encuesta y los medios no lo reportan. Y a Fico del 29 pasa a 36, del 29 en agosto pasa al 36 en febrero y se acerca al 45.2 en abril. Entonces hay dos cosas, intereses de los medios y pereza de nuestros periodistas que en lugar de hacer investigación leen lo primero que les pasan y no se ponen a mirar la historia. Digamos, la historia electoral está en todos los medios, Wikipedia lo tiene, la registraduría lo tiene, pero pues yo creo que el periodismo, cuando un redactor o un comunicador social comunica de todo sin saber de mucho, pues terminamos sujetos a unas personas que no hacen el más mínimo esfuerzo por ir más allá de lo que le dice la foto. Eso es lo que yo pienso. Por eso no fueron capaces de prever el crecimiento que tenía en el año 2002 el que fue presidente, Álvaro Uribe Vélez, sino que daban por sentado que Serpa ya había ganado la elección. Y eso lo decía la revista Semana para no andarnos con rodeos, y lo decía con toda claridad, que Serpa era imbatible, pero era imbatible a la vista de una fotografía, mientras no se veía crecer y crecer y crecer la favorabilidad que tenía Álvaro Uribe Vélez en un electorado que cambia todos los días, cambia de parecer. Pues, sí, en el caso del presidente Uribe en el 2002, sí, en diciembre anterior a la elección creo que no llegaba al 5%, y él hizo un trabajo pues muy cuidadoso en que sin tener el mismo un partido, que en ese caso se parece un poco a lo de Fico, no tiene las mismas proporciones, pero sí los números se van asimilando en el sentido de que Fico hace 9 meses estaba muy abajo, y lo que hizo el presidente Uribe fue, sin partido propio, trabajó cada uno de los partidos políticos y los senadores y representantes de esa época, y el presidente Uribe se alzó con la elección en primera vuelta. Eso fue un trabajo impresionante, que él llegó a ganar 50 puntos en menos de 8 meses, yo creería, de 6 meses. Eso fue muy impresionante. En este momento tenemos un candidato que no tiene posiblemente el mismo arrastre, pero sí tiene un carisma fuerte, que es Fico, que Fico, como dicen las últimas encuestas en los últimos meses, que cuando se compara con todos los candidatos que van a ir a la primera vuelta, pasa de 7.7 a 30.6 en 2 meses. Eso es violento. Mejor dicho, él no puede seguir creciendo en esa proporción exponencial porque saldría del 100% y no tiene sentido. Es decir, se cuadruplicó en 2 meses, y lo más lógico es que siga creciendo con mucha rapidez, pero no tan exponencialmente, mientras que Petro viene bajando realmente. El ritmo de crecimiento de estos últimos 2 meses no se explica tanto por Petro, yo diría, sino por la gente de Fajardo, que entre el 13 de marzo y el 21 de abril o el 29 de abril, que se recogieron los últimos datos del Guarumo,
esa gente ya se fue para donde Petro después de haber estado agazapados donde Fajardo, esperando a ver si Fajardo cogía fuerza o no. Entonces yo siento que el crecimiento de Fico no creo que le alcance para ganar en primera vuelta, pero yo sí creo que Fico tiene altas posibilidades. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el eje cafetero y Antioquia, que recoge casi el 20% de la población que vota en Colombia, Fico avanza y adelanta a Petro con el 44%. En el eje cafetero no hay forma de que le quiten los votos a Fico, y el otro gran elector o el otro sector muy importante en elecciones es Bogotá. En Bogotá Petro se invierte la tendencia, Petro tiene muchos más votos que Fico, pero si miramos los resultados de hace 4 años cuando se juntaban Petro y Fajardo, le ganaban a Duque hace 4 años por más de 36 puntos porcentuales. Y hoy cuando sumamos los Petro y Fajardo en Bogotá, Petro solo le gana por cerca de 23 puntos porcentuales a Fico. ¿Qué nos quiere decir eso? Bogotá es un sitio donde se va a definir la elección, y por más de que Petro lleva una ventaja importante, hoy tiene menos ventaja que la que registró hace 4 años. Y lo que pasó en Bogotá hace 4 años fue una cosa muy interesante. Iván Duque, la elección en primera vuelta en Bogotá, perdió 36 puntos. Y en la segunda vuelta solo perdió Bogotá con Petro por 12 puntos. Es decir, que ahí hay unos márgenes que yo siento que van a favorecer a Fico, por la sencilla razón de que mucha de la gente que iba a votar por Fajardo ya se le fue a Petro. La gente que va a votar por Rodolfo, tanto en los Santanderes como en Bogotá, siento que van a votar por Rodolfo en primera vuelta para darle la oportunidad a este señor de que se muestre, pero en segunda vuelta no son petristas. Por lo menos eso es lo que reportan los sondeos en los Santanderes, que es la única región donde están relativamente empatados Rodolfo, Petro y Fico. Fico tiene como 25, Petro tiene como 27 y Rodolfo tiene como 29. Eso es un empate técnico entre los tres que no sé cómo se va a comportar de aquí al 29 de mayo. Entonces yo creo que las encuestas, la información de las encuestas nos está diciendo Fico puede ganar, así los encuestadores y los grandes medios de comunicación nos estén diciendo que Petro puede ganar y Roy Barreras salga a pedir el voto para ganar en la primera vuelta, y eso yo lo considero un imposible. Muy bien, Alicia Eugenia Silva, el tiempo dirá, pero el razonamiento que usted hace es perfectamente válido y las estadísticas tienen esa función, reflejar una realidad que es una realidad móvil, una realidad dinámica, una realidad que cambia, y no una realidad estática, que esa no existe, sino en la mente de algunos perezosos que no quieren confrontar lo que está pasando hoy con lo que pasó antes. Alicia Eugenia Silva, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a ustedes, Fernando, y que pasen un buen día. Bueno, queridos amigos, ya oyeron, ¿no es cierto? La estadística refleja una realidad dinámica, y esa realidad dinámica indica cosas muy distintas a la que quieren presentar ciertos medios de comunicación. Petro está ganando, claro, pero está ganando perdiendo. ¿En un contrasentido? No. Pierde y pierde todos los días, diferencia con Fico Gutiérrez, que gana y gana todos los días y se aproxima a Petro. Si se mantuviera esa dinámica y se hiciera una encuesta hoy, daría como resultado, en el mejor de los casos para Petro, de un empate con Federico Gutiérrez.